iluminando tu camino en cada estación. Existen diferentes tipos de estaciones. Las estaciones del año, las de los trenes, estaciones de servicio. Pero hay una estación que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En estos momentos has arribado a la Estación de Fe. La Estación de Fe. Conducen Loreley Prieto, María Ángela Aparicio y Eli Burgos. Audiencia de Estación de Fe, ¿cómo han estado? Muy buenas tardes a todos. Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo programa más. Estamos acá con Miguel, mi compañero, mi hermano. Muy contentos en un nuevo programa de Zoe FM 91.5. Y bueno, qué alegría estar acá compartiendo con ustedes esta instancia donde, bueno, día a día, gracias a la programación de Zoe 91.5, estamos acá en la radio, en vivo. Y que bueno, qué importante es también contar con ustedes, audiencias, que sabemos que hay gente que nos escucha de distintas partes de acá de Montevideo, de los hogares Veracas, desde la cárcel también tenemos entendido que tienen allí escuchando Estación de Fe, escuchando la Zoe 91.5. Y bueno, qué importante es también contar con ustedes, que nos envíen también sus mensajitos para ver de dónde nos escriben. Nuestro número de contacto es el 094-929-717. Ahí estamos a través de la vía WhatsApp y nos pueden enviar también su mensaje. También estamos en vivo en YouTube, así que nos pueden buscar Zoe FM en vivo y les va a salir la programación. Ahora estamos saliendo en vivo, así además de escucharnos nos pueden también mirar en vivo. Vamos a estar compartiendo. Vamos a estar compartiendo cosas bastante interesantes el día de hoy. Una de ellas, bueno, justamente hablábamos con Fer y decíamos, bueno, ¿qué hablemos, ¿no? ¿Qué vamos a estar hablando en esta hora para tratar de sacarle el mayor provecho posible? Y yo esta semana, la verdad, estuve viendo varios videos tipo en YouTube y me daba cuenta, wow, de la cantidad algunas veces que de farmeo masivo de visitas de los videos de YouTube, y yo decía, wow, pero qué cantidad de millones de visitas, o sea, era muy variable, pero habían algunos que tú entrabas y decías, wow, ¿cómo puede tener esto tanta visualización? Sí. ¿No? O sea, me quedaba sorprendido, o sea, 50 millones de visitas, 70 millones, wow, qué increíble eso, sí, ¿no? Y entraba y veía también, bueno, las músicas que están saliendo nuevas, cristianas, en esta onda tipo Daddy Yankee, Farruko y eso, y cómo pueden llegar a alcanzar rápidamente 1 millón de visualización básicamente en el primer mes de la música. Y yo decía, wow, sí, qué tan fuerte esto, ¿eh? Qué tan impresionante es esto, lo del mundo digital, cómo puedes llegar y obtener este alcance, cómo puedes llegar también a muchas personas, y cómo lo puedes medir también, porque qué importante es que esto te da un indicador y te dice en realidad quién lo está viendo. Me imagino que si ellos analizan pueden ver mucho más allá también, hacer un zoom sobre eso y ver la edad etaria de las personas que están viendo sus videos, de dónde, ¿no? Sí. Y ver la participación de todo el mundo dentro de ese video, que tanta participación en cada país tienen cada uno de estos, bueno, creadores, ya sea creadores de contenido o cantantes, youtubers, o sea, sí, Instagram, en todo. Hay de todo ahora, o videos virales también, ¿no? Como en un segundo o en un par de horas puedes llegar a recorrer el mundo. Eso es increíble. No, sin duda, ¿no? La era en la que estamos ahora, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿por qué no titular este programa que vamos a estar compartiendo con Fer? Que dije, bueno, Fer, inclinémonos un poco en ver esa mirada, pero una mirada que sea 360 grados, o sea, una mirada que dé, como quien dice, la vuelta total, que no sea hacia un solo lugar, sino que también veamos todos. Y dijimos, bueno, qué importante es que
creemos en alguien que mira los 360 grados, ¿no? No tan solo que no quiero que coincida tanto, pero no tan solo los 365 días del año está allí contigo, sino que también te ve 360 grados, o sea, a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, donde tú te encuentres, o sea, él te ve. Y yo quería compartir esto porque la verdad que me vino a la mente eso y dije, wow, cuando vaya al programa siguiente de Estación de Fe, voy a estar seguro compartiendo esto porque, bueno, es algo que el Señor, de seguro, tenemos que entender que Él siempre está allí. Amén. Amén. Y bueno, compartí un poco, yo dije, bueno, pero me voy a poner a estudiar un poquito más con respecto a este tema y dije, bueno, vamos a empezar a estudiar un poco qué es lo de la visión, qué es lo de la mirada, qué es lo de la visualización. Y bueno, en realidad las personas, los animales también, porque traje también algo para hablar un poquito de los animales, tenemos un campo visual. El campo visual es el área total, en realidad, en que una persona puede ver cuando fija la mirada en un punto central sin mover los ojos ni la cabeza. O sea, tú estás mirando hacia un punto central, no giras ni tus ojos ni la cabeza, eso va a ser el campo visual que tú tienes actualmente. Tal cual. Otra de las cosas básicamente que puedes tomar en cuenta para ver el tema de la vista y para centrar un poco esto a lo que queremos que entiendan es cuáles colores percibimos. Nosotros los humanos, para que tengan una idea, con respecto a lo que hablé anteriormente, con respecto al campo visual, tenemos un campo visual de 180 grados. Y con respecto a los colores que percibimos, las personas son tricomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente percibimos colores a través de 3 tipos de células fotorreceptoras llamadas conos, que son sensibles a las longitudes de ondas de la luz azul, verde y roja. Esas son las luces que nosotros normalmente percibimos. Al percibir esta combinación de estas 3 luces primarias, el cerebro es capaz de distinguir entre aproximadamente 10 millones de colores diferentes. Imagínate qué tan majestuoso es esto, porque a partir de 3 colores, como el azul, el rojo y el verde, que son las células fotorreceptoras que nuestros ojos pueden ver, pueden visualizar, básicamente se puede hacer un mix de 10 millones de colores diferentes. Wow. ¿Qué tan importante es esto? La cantidad exacta de colores que una persona puede ver puede variar, como en algunas personas con visión tetracromática capaces de percibir hasta 100 millones de tonalidades. Entonces imagínate, existe también otro tipo de personas que son tetracromáticas, que no solamente tienen 3 núcleos de células fotorreceptoras de colores, sino tienen 4 y pueden tener mucho más tonalidades, pueden ver a través de su vista mucho más de 100 millones de tonalidades de colores. ¿Qué te parece esto, Fer? La verdad que está muy interesante. Yo hace poquito estuve estudiando yo estudio psicología y justo tengo una materia que es neurobiología, que hablaba de todo esto una de las unidades era la visión. Y bueno, sí, es así como vos decís, tenemos una visión, digamos, de a partir de 380 nanómetros hasta 700 y algo. O sea, vemos entre tonalidades del rojo y el violeta ahí toda una gama de colores. Y sí, es así, la verdad que es tremendo. En realidad la particularidad del ser humano, ¿no? Como hay otras especies que ahí vendrás tú con tu conocimiento. No, sin duda, otros colores, ¿no? claro, sin duda. Yo dije, bueno, de otra manera. Bueno, pero como a la audiencia también siempre me dice, Jesús, sos veterinario, tenés que darle para adelante a los animales. Bueno, dije, bueno, los animales, ¿por qué no hablar también de esto? Porque los animales también tienen su campo visual, tienen su color, tienen su manera y forma de percibir el color, varía un poco entre las especies. Me recordaba cuando estudiaba un poco, pero audiencia, en realidad que me tocó armar un poco esto y decir, bueno, vamos a hacer en realidad un resumen de lo que son las especies comunes, pero pude tener la posibilidad o el acceso de decir, bueno, mira, vamos a tomar estas 4 especies y estudiémoslas. El perro tiene un campo visual de 240 grados, es mucho más amplio que el del humano, o sea, el del humano es de 180 grados, los perros tienen un campo sin fijar, o sea, cuando ellos miran hacia un lugar, tienen 240 grados. No llegan a cubrir, como quien dice, totalmente un círculo o una superficie esférica total, pero aproximadamente un 75% lo van a poder lograr sin poder
girar sus ojos y la cabeza. Son dicromáticos, tienen dos núcleos de células fotorreceptoras a través de la vista, que son el azul y el amarillo. Lo que quiere decir, bueno, si lo llevamos un poco a la comparación, como lo veíamos con respecto al humano, el humano es tricromático, si lo vimos hace poquitico, y nos dimos de cuenta de que, bueno, el humano puede ver normalmente hasta 10 millones de colores a través de esos 3 núcleos de células fotorreceptoras de color. En el caso del perro de seguro va a estar un poco más abajo, no tengo el dato exacto, pero de seguro va a estar muy cerca de esos 10 millones, no va a llegar, pero sí va a estar al tener solamente 2 núcleos de células fotorreceptoras. El otro que investigué un poco es el gato, tiene la capacidad de tener un campo visual de 200 grados, es dicromático también, pero tienen núcleos diferentes a los del perro. El perro tiene, acordemos que es dicromático para azul y amarillo, y el del gato es para azul y verde. ¿Ah? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, en realidad, lo que estuve viendo un poco con respecto al análisis y en el cuadro de diferenciación que hice, es que generalmente estos núcleos, al cambiarlo, por mucho que los dos sean dicromáticos, en el caso de cambiarlo en el perro y en el gato, el señor hizo algo majestuoso, porque lo que hizo fue, a través de este cambio, es que el gato pudiera tener pupilas, al tener pupilas mucho más grandes, la visión nocturna es mucho más superior que al perro y que el humano. La agudeza visual, ¿no? En la oscuridad. Entonces eso te genera una agudeza mucho más allá que el color que percibe, en este caso en el perro y en el gato. Básicamente los dos son dicromáticos, o sea, son 2 tipos de células fotorreceptoras de color. Va a variar porque el gato, por su formación anatómica, de seguro va a poder ver mucho mejor en las noches. Otro que estuve viendo con respecto a esto es las aves. Son tetracromáticas, o sea, tienen 4 células fotorreceptoras de color. Hay personas que pueden tener también esta capacidad, y lo estuvimos viendo también, y dice de que pueden ver hasta 100 millones de veces mix de colores o diferentes colores. Eso lo pueden hacer las aves, inclusive la luz ultravioleta, y tienen una gran agudeza visual, 8 veces más que el humano. Entonces normalmente las aves tienden a ver mucho más de lo que nosotros pensamos, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y a la distancia también, ¿no? Sin duda. O sea, es lo que básicamente eso también te va al tú generar ese campo visual de 300 grados, de seguro va a ser como el zoom que tú le das a la visión, y de que básicamente vas a no solamente poder ver más, sino también poder diferenciar diferentes colores, ¿no? Y yo siempre, wow, o sea, no solamente siempre, o sea, y he escuchado en reiteradas oraciones, en grupos de amigos, en visitas, con conocidos, que algunas veces nosotros le decimos, wow, Señor, danos visión de águila, ¿no? Entonces algunas veces nosotros como que yo siempre dije, wow, quiero tener la visión de águila, pero pudimos ver qué tan fuerte y qué tan poderosa es la visión de las aves, de las águilas. Las águilas pueden ver mucho más que nosotros. Claro, ¿de dónde viene, no? Eso yo lo había escuchado muchas veces, pero no tenía este conocimiento de que las águilas tienen esa visión más, sin duda, campo visual más tienen amplio. Un campo visual más amplio para poder sobre anticipar básicamente el problema. Si viene algún avión, si hay algún obstáculo en la vía, va a planear sobre eso y de seguro va a poder tener una respuesta mucho más rápida que la de nosotros. Tiene un campo visual de 300 grados, o sea, sin mover los ojos ni la cabeza puede ver de seguro casi que el doble de lo que nosotros podemos llegar a ver. Y básicamente su agudeza principalmente es 8 veces más que el humano. Entonces quisiera no extenderme un poco allí, pero ¿qué rangos vemos que cambian en los destacados de cada una de las especies animales también, ¿no? Y para cerrar un poco con respecto a esto, como algunas veces, o sea, yo pensaba también en todas estas
teorías, ¿no? Que nos hablaban en biología, que nos hablaban en escuela, en secundaria, ¿no? Que todo lo del darwinismo, lo sí, de ¿no? Darwin, la evolución, ¿no? de que venimos de la de los evolución, monos. del mono, ¿no? Y todo esto, ¿quién lo hizo? En realidad, ¿quién se esmeró? ¿Quién en realidad pensó? ¿Quién en realidad inclusive básicamente generó unos rangos destacados en cada una de las especies? O sea, de que no es por casualidad que hay cada una de las especies distintas. Inclusive como para analizarlo más profundo, como lo vemos en el perro y en el gato, sí, los dos son dicromáticos, sí, pero sus campos de fotorrecepción de color son diferentes. Las pupilas en el gato son mucho más grandes que en el perro, lo que hace que la visión nocturna sea mucho mejor. Las aves tienden a ver 8 veces más que lo que nosotros podemos ver los humanos. O sea, qué cantidad de cosas que podemos ver a través de la visualización, a través de los ojos, a través de la visión que nos da el Señor, ¿no? Sí, ¿no? Cómo está todo perfectamente calculado, ¿no? Cómo hay personas que creen que vinimos de la nada o incluso que evolucionamos de los monos. Es como que no, se contradice totalmente con lo que vemos en las escrituras y bueno, creemos en Dios y no podemos detenernos en estas teorías que como que medio que lo aniquilan al ser humano, ¿no? Porque si venimos de los monos es como que es raro. La verdad que es como... Tendría que haber analizado los monos. Pero básicamente puede estar muy cerca de lo humano. Sí, de seguro es que debe venir de por seguro, ahí, ¿no? pero hay cosas en cada una de las especies animales que las vimos y que inclusive hay especies animales, por ejemplo, como son las mulitas, como son los equinos, que también pueden llegar a tener inclusive un punto ciego, tanto frontal como trasero, principalmente en el caballo, con una buena detección de movimientos, pero sobre ese punto donde él fija la vista, es ciego, o sea, básicamente no ve absolutamente nada, mismo hacia la parte trasera, ¿no? Y puede llegar a tener, en el caso de los equinos, que era otro que había analizado, un campo visual de 350 grados. Tremendo. Entonces, como lo fuimos viendo también desde los humanos, desde los perros, desde los gatos, desde las aves, fuimos viendo que el espectro del campo visual se fue ampliando. Pero el que más vimos fue el equino, que tiene 350 grados de campo visual. ¿El equino es el? El caballo. Los équidos, entran todos los équidos. Ahí entran los caballos, las yeguas, las mulas, todos los équidos. En realidad van a entrar dentro de esa categoría que estamos hablando. Entonces yo dije, wow, pero qué importante, porque yo creo un Dios que no solamente no solamente tiene un campo visual, sino que su campo visual es de 360 grados. ¿Qué quiere decir esta audiencia? Que cuando tú dices un campo visual de 360 grados, es que el Señor puede ver cada uno de nuestros movimientos, puede captar movimientos, así sean mínimos, así sean amplios, así sean grandes, así sean básicamente de la nada, de tus mismos pensamientos, movimientos cualquiera, eso los va a poder captar. O sea, con respecto a la visión, ya sea de día, ya sea de noche, va a ser exactamente igual. El Señor siempre va a estar allí, el Señor siempre te va a estar viendo. Su visión nocturna no es que va a variar como varían los animales, que puede ser buena, que puede ser mediana, que puede ser mala, que puede tener un campo inclusive ciego. No. Él va a estar allí, Él te va a estar observando. Y si el Señor, imagínate, en cada uno de estas especies, incluyendo al humano, generó los colores para percibir, imagínate él, el creador de todo esto, cómo puede percibir también los colores. Tal cual, y ahí entramos en una de las características del Señor, que es la omnipresencia, ¿no? De que está en todos lados. Y bueno, tenemos salmos, ¿no?, que hablan de esto, que dice, bueno, ¿de dónde me escaparé de tu presencia?, ¿no? Que no podemos escapar en realidad. Y de hecho tuvimos un programa ya hablando de esto, del Spotlight, ¿te acordás? Seguro, me recuerdo del que estuvimos Spotlight, hablando, sí. de que bueno, de que él en realidad está viendo en todo tiempo. Incluso esto que decías de que antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, él ya la conoce. Ya sabe lo que estamos, no sé, premeditando, lo que estamos planeando hacer. Él ya conoce nuestras intenciones, ya conoce las intenciones del corazón del ser humano.
Y bueno, básicamente yo dije, bueno, vamos a centrar esto un poco acá, queremos que la audiencia también entienda un poco cómo puede variar en cada, no solamente en el humano, sino también en cada una de las especies. Y básicamente esto vino desde la vista, desde decir, wow, ¿cuántas vistas pensás que tenés? ¿Cuántas vistas pensás de que el Señor te está viendo? ¿Cuántas vistas pensás de que inclusive tus familiares te están viendo? Porque, wow, qué importante es también tu propia percepción, pero por los tuyos, dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio, dentro de tu trabajo. Uh-huh. En realidad hay un campo visual bastante amplio y de que te están viendo y qué importante es que percibas y que entiendas en realidad qué es lo que en realidad estás haciendo. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Y poder observar también algo que he escuchado, que es más que nada en el ámbito de la psicología, que habla de que los demás son como espejos a nosotros, porque los demás nos devuelven, ¿no? Un comentario, una crítica, y a veces también escuchar eso, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo los demás de nosotros? ¿Qué es lo que estoy mostrando? Y qué es lo que el fruto que tengo, ¿no? Que eso lo podemos ver, podemos hablar obviamente en oración con el Señor, pero también los demás, como vos decías, quienes más nos conocen y quienes más comparten con nosotros nos van a dar siempre una devolución o una mirada que es importante tener en cuenta. No, sin duda, es tal cual, es como yo te lo digo. En realidad, qué importante que también entendamos, audiencia, de que mira que desde que comienza el día todos tenemos los mismos segundos, todos tenemos los mismos minutos, todos tenemos las mismas horas, el mismo día. O sea, si despertaste vas a tener exactamente lo mismo. Pero qué importante que veamos en realidad la realidad de en donde estamos parados, en realidad que entendamos de que bueno, si en realidad decidimos de seguir a Jesús, ¿por qué lo seguimos? En realidad lo sigues porque lo amas, lo sigues porque lo obedeces, o porque en realidad tienes otros intereses. Entonces qué importante es que tú también fijes la mirada en el autor y consumador de la fe, en realidad, y que básicamente, si tú estás mirando hacia Él, de seguro, hermano, Él va a también a mirar hacia ti. Él va a desviar su mirada hacia ti, va a generar su campo visual hacia ti y va a estar allí viendo lo que en realidad tú estás haciendo. Entonces, qué importante es que entendamos también qué lugar ese que te está viendo está ocupando en tu vida. Tal cual, aparte es como muy impactante como en las historias de la Biblia podemos ver cómo hay personas que vivían con Jesús o convivían con Él en esa época y bueno, primero no le entendían o no le creían o no lo conocían. El Señor dice que van a haber muchas personas que Él les va a decir, que las personas le van a decir a Él, no sé, eché fuera demonios en tu nombre, le di de comer a los pobres, no sé, un montón de cosas, y Él te va a decir, de cierto te digo, que no te conozco, ¿no? Que eso es fuerte, cómo podemos estar con Él, o podemos, no sé, ir a la iglesia, podemos escuchar mucho de Dios, pero podemos no conocerlo, y Él ni siquiera conocernos a nosotros, ¿no? Que eso es como muy fuerte el hecho de por qué, como vos decías, por qué lo buscamos o por qué lo seguimos. Hay personas que lo usan de amuleto a Dios o mismo a nosotros quizás nos pasa a veces. Hace poco estuve viendo una prédica que hablaba de que no se trata de lo que yo quiero recibir de Dios, sino de lo que Él quiere hacer conmigo o de lo que Él quiere darme, ¿no? A veces lo buscamos, no sé, quiero que me ayudes con esto, quiero que me des esto, quiero, o yo. Y estoy segura que todos hemos caído en eso, ¿no? De buscarlo por intereses personales o para que nos arregle la vida, no sé, muchas cosas pueden ser. Pero otra cosa es importante. Sin duda. Bueno, igualmente, audiencia, hemos llegado a la primera media hora, mira que se fue volando, pero vamos a hacer un breve corte y vamos a continuar con esta programación de Estación de Fe que está exquisita. Volvemos a esta segunda mitad del programa. Seguimos en vivo, seguimos atentos a sus mensajes, a sus saludos. Nos pueden escribir en esta segunda parte al 094-929-717 y también vemos que tenemos espectadores en YouTube, así que un saludo a los que nos estén mirando
Y bueno, nos gustaría recibir algún mensajito, que nos cuenten con quién nos están escuchando, qué les parece todo esto que estamos hablando. Vamos a seguir conversando sobre la omnipresencia de Dios, sobre la visión que tiene el Señor sobre nosotros, que está en todo tiempo atento y en todo lugar, ¿no? De lo que hacemos, de lo que pensamos. Justamente de eso se trata, es una de las características de Dios, en esencia, por definición. Así que, bueno, bueno, ahí nos acaba de llegar un mensaje de, a ver si vemos quién es el nombre, Rosario. Le mandamos un saludo a Rosario. Gracias por escucharnos. Bueno, así que ahora vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar, Miguel? Ahora vamos a desarrollar un poquito esto que tuvimos. Sí, sin duda. Bueno, era como te decía, vamos a hacer esta segunda parte y de afirmarnos un poco en la palabra de acontecimientos que sucedieron y que están escritos en la palabra, que en realidad que confirman todo esto, lo que hemos hablado en esa primera parte, de que el Señor no desvía su mirada fácilmente, pero cuando hay un corazón dispuesto, el Señor está allí. Uh-huh, y es allí donde, bueno, capaz compartimos directamente Vamos directamente a un salmo, que es el Salmo 139, en el versículo 7 en adelante, que David se pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y me voy a vivir al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Bueno, hermoso el versículo del Salmo de David, ¿no? Que se ve que bueno, que como ser humano, como todo ser humano, también tuvo la percepción de que había algunas cosas que escapaban de Dios, o bueno, podemos ver como Jonás, que se quería escapar de la voluntad de Dios, que sabía lo que tenía que hacer, pero se escapó, creo que se subió a un barco y se fue, y se vino una tempestad, y bueno, y salió a la luz que en realidad él estaba escapando de la presencia de Dios, y cuando Dios tiene un plan con vos, o cuando Dios de alguna manera quiere alcanzarte, lo va a hacer. Así que no recomendamos que escapemos de la presencia del Señor. También tenemos otro versículo que está en Jeremías 23, capítulo 23, que dice: ¿se ocultará alguien en escondites que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y bueno, ahí vemos también nuevamente, con años de diferencia en distintos pasajes de la Biblia, cómo todos coincidimos en lo mismo, en que es imposible escapar de la presencia y de la mirada de Dios, porque Él habita en todos los lugares y en todos los escondites posibles. Amén. Yo, en realidad, para seguir un poco la línea de lo que venías compartiendo, Ofer, yo dije, bueno, Señor, pero vamos a buscar también allí en la palabra dos acontecimientos, perdón, que entendamos de que tu presencia también estuvo allí con personas, que tu presencia también irrumpió en el medio de también de estados de alerta, de estados de donde tú dices, wow, ¿qué hago en este momento? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago en realidad en esta temporada que capaz estoy pasando por mi vida? Pero bueno, me vino a la mente la palabra que está en Daniel 6, y básicamente si lo leemos en su totalidad, vemos cómo aconteció esto con Daniel, que en realidad había un edicto básicamente que se había firmado, que se había sellado, que era un edicto que se sellaba inclusive con el anillo del rey, para que esa ley que se promulgara por X tiempos no pudiera ser violada por nadie, ¿no? Uh-huh. No pudiera ser infringida. Era algo que inclusive ni siquiera el rey pudiera agarrar y romperlo y decir no podía hacer nada. Se tenía que cumplir, y justamente por esos 30 días simplemente adorarlo a él, o sea, postrarse ante él. ¿Y qué hizo Daniel? O sea, para resumir un poco, fue a su casa, se levantó y básicamente abrió las ventanas hacia Jerusalén, y allí 3 veces al día se postraba y adoraba a su Dios. Claro, porque la prohibición era justamente que no podía adorar a Dios,
no podía hacer justamente eso que Daniel hizo. Sí. Y bueno, Daniel dijo, bueno, no me importa. No me importa eso, no me importa en realidad qué es lo que vaya a pasar, no me importa en realidad la consecuencia que inclusive esto vaya a tener. Él entendía que de seguro había alguien que en realidad lo iba a librar, pero wow, qué tan fuerte esto, porque vemos allí al igual de que cómo se levantó toda esta gente, cómo se levantaron todos estos sátrapas, cómo se levantaron todos los escribas, cómo se levantaron todos los gobernadores en contra de Daniel para ir inclusive y juzgarlo para que, bueno, fuera allí echado al foso de los leones. Entonces, qué fuerte es esto, porque qué pasó en realidad cuando fue echado al foso de los leones. Yo vi algo muy importante en esta palabra, porque vi que en este caso el rey Darío le dijo algo muy importante. Le dijo, al Dios que tú le adoras, al Dios en realidad que tú le oras, al Dios que tú le clamas, que sea ese el que te libre. Y lo tiraron al foso y cerraron con una piedra el lugar, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte esto, porque en realidad yo lo que veo es que al tú llegar a esa fosa de los leones, viste que estabas en un problema. Pero el rey Darío sabía que había un Dios que lo podía librar, o que básicamente podía hacer de que los leones se lo comieran más rápido. Sí, o sea, cualquier cosa. Entonces podía pasar cualquier cosa, pero por eso qué importante es en realidad es entender, audiencia, a quién Dios realmente le servimos, a quién Dios realmente nos postramos a adorar, a quién Dios estamos abriendo nuestras ventanas y estamos permitiendo de que irrumpa la presencia en el lugar donde nos encontremos, en tu trabajo, en la cárcel, ahí donde tú te encuentres, donde te muevas, en el ómnibus, en tu familia, en las reuniones con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. En realidad, ¿a qué Dios le están clamando en este momento y en este tiempo? Porque qué importante que el Dios poderoso, el Dios de Israel, fue el que libró en realidad a Daniel de la fosa de los leones. Y es el mismo Dios que tenemos hoy, ¿no? Porque a veces uno capaz que lee la historia y piensa que eso pasó antes, que eso no vuelve a pasar ahora, pero en realidad es el mismo Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por toda la eternidad. Entonces es fuerte, porque si le hacemos como una comparación, capaz que en la vida cotidiana nos pasa, la gente capaz que de parte de los incrédulos o quienes no entienden la fe, o que no entienden nosotros por qué le seguimos, por qué en algo que ellos no pueden ver, quizás toman ese lugar que tomó el rey en ese momento, que le dijo, bueno, el Dios que vos le adorás, que Él te saque de ahí, que Él te salve, y así pasó, ¿no? Porque no sé si tenés ahí cómo continúa la historia. Sí, la tenemos. Igualmente está en el capítulo de Daniel 6, la van a poder leer. Lectura recomendada. Lectura recomendada del programa de hoy de Estación de Fe. Lean ese. El libro de Daniel. El libro de Daniel. Daniel 6. Y si vamos un poquitico más hacia atrás, vemos también otra historia bastante impactante, que Dios también estuvo allí guardándolo, que Dios estuvo librándolo, y está en Daniel 3, del 16 al 30, y estaba Sadrach, Mesach, Abed-Negó, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Wow. Y estos fueron los tres que fueron echados ahí al horno de fuego. Ese fuego, ese horno, inclusive al ver de que estos tres iban a ser colocados, fue calentado 7 veces más, dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor, dice en el 19, se llenó de ira y se demudó de aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlo al horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbas, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Dice la palabra de Dios, y como ordenó el rey, como orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. O sea, cuando lo fueron a echar de tan fuerte que estaba calentado 7 veces el horno, las personas que estaban alzando a estos discípulos del Señor fueron alcanzados por las llamas del fuego inclusive, y
fueron matados, o sea, se murieron allí simplemente por arrojarlos al fuego. Y dice que cayeron ellos 3 atados dentro del horno de fuego ardiente. Amén. Entonces, si seguimos leyendo, podemos ver en realidad cómo Dios también allí en el horno de fuego, no solamente dice la palabra de Dios que eran 3, habían 4, y ese es el Espíritu Santo allí librándolo, era el Espíritu Santo allí guardándolo. Aún así ese fuego, aún así ese problema, aún así esa necesidad, como lo podemos ver actualmente, aún así esa angustia, aún así ese temor que quiera venir a ministrar a tu vida, si el Espíritu Santo de Dios está allí contigo, si la mirada de Dios la hiciste de que se desviara hacia ti, hacia tu recámara, hacia tu lugar, hacia tu aposento, hacia el lugar que tú preparaste santo, para que digas, bueno, es aquí donde yo clamo al Señor, el Señor te va a librar. El Señor los libró. Dice la palabra de Dios que estos 3 salieron de allí, fueron mandados a sacar por Nabucodonosor. Los 3 fueron, y ni siquiera la ropa le olía a humo, ni siquiera tenían ninguna quemadura. Uh-huh. Entonces, qué importante, audiencia, es que entendamos en esta tarde, es que la mirada de quién estamos haciendo, la mirada de quién cuando oramos, la mirada de quién cuando clamamos, la mirada de quién cuando estamos en realidad leyendo la Biblia, inclusive, ¿a qué mirada en realidad nos estamos ocupando? En realidad es a la mirada de Dios, que hagamos de que la mirada de Dios ocupe su lugar perfecto, ocupe su lugar principal, sea ese lugar como el papel principal en nuestra vida. Estamos ayunando, estamos predicando, o sea, ¿qué estamos haciendo en realidad? O sea, desde que arranca el día, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios, para que su reino se siga expandiendo? Así ¿por qué? Y hacerte pregunta, ¿por qué en realidad, si ya tomaste el paso más importante de aceptar al Señor como tu Salvador, como ese que borró tus pecados, como ese que en realidad eliminó todo lo malo que capaz habías hecho en tu vida, a ese, ¿por qué no le haces la pregunta y le dices, Señor, porque yo en realidad te sigo? Te sigo porque en realidad te amo, te sigo porque en realidad te obedezco, o porque básicamente, como lo decía al principio, porque tengo intereses personales. Porque es muy importante ver esto, audiencia, porque si tú buscas al Dios de los intereses, no vas a tener ningún respaldo. Uh-huh. Además, Él va a pesar tu corazón y Él va a saber tus intenciones. Capaz que uno mismo se puede engañar, hasta básicamente uno mismo puede estar convencido. Era como lo veíamos, cómo es la visión de las aves, cómo es la visión de los perros, de los gatos, de las personas. Imagínate la visión del Señor. Somos limitados en ese sentido. Sin duda, y si lo creó Él, de seguro los campos fotocromátricos de su visión de seguro son mucho más amplios. Mucho más agudos. Dice, o sea, que aún así sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Entonces, en realidad, audiencia, no es por nada, pero en realidad de que si tú sigues al Señor, lo vas a terminar siguiendo porque básicamente lo amas, porque amas lo que Él ha hecho por más de 2000 años, no desde ahora, no desde el problema que estás teniendo ahora, no desde la situación que estás teniendo ahora, no. El Señor lo hizo y lo hizo con cosas bastante complejas, con problemas que tú dices, wow, en realidad esto es un problema. Hermanos, estar dentro, algunas veces estamos cocinando y nos medios quemamos con un cubierto, con una cuchara, nos quemamos inclusive con la taza de café y vemos que nos duele. En realidad, ¿no? Vemos que en realidad, imagínate estos que estaban allí en ese horno de fuego 7 veces más calentado. Imagínate a Daniel que estaba allí en el foso con esos leones que son carnívoros, que de seguro estaban esperando, era una presa para básicamente alimentarse. Hermanos, no minimicemos lo que Dios en este tiempo es capaz de hacer en nuestra vida. No minimicemos en realidad lo que Dios va a hacer con tu vida. Uh-huh. Amén. Y qué bueno, ¿no? Ahora se me viene a la mente también todo el avivamiento que está habiendo a nivel mundial, ¿no? Cuántas personas están reconociendo al Señor, que están estudios mismos que están saliendo que testifican que es real, que nosotros, bueno, ya lo creíamos,
de lo que está en la Biblia, que lo están corroborando en la realidad, afirmando cosas que pasaron hace 2000 años atrás, incluso más, y que bueno, eso es como que a nivel mundial está habiendo como que se están tirando las mesas de la religión, se está tirando todos esos prejuicios que tenía la gente sobre el Señor y realmente lo está conociendo, y eso está muy bueno, pero también conectando con esto que vos decías de seguirlo porque lo amás, tenemos también que querer conocerlo, ¿no? Porque una vez que lo conocemos y que somos conscientes de todo el amor que Él tiene por nosotros y todo lo que puede hacer en nuestras vidas, y cuando empezamos a ver la obra de Él en nosotros, ahí va a ser inevitable amarlo y hacer las cosas por amor. Ya no va a ser más porque me lo dijeron o porque me lo impusieron, sino porque lo vamos a conocer, pero es muy importante que nos acerquemos a leer la palabra, a conocer estas historias realmente, porque... Es así, tal cual, sí. Es muy importante que conocer al autor, consumador y creador del amor, ¿no? Porque tenemos que entender de que el motor del reino está en el amor. Y está en el amor ¿a quién? El amor en realidad a Dios. Porque es como lo dice su palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Entonces, hermanos, en realidad en este tiempo dejemos de que ese amor en realidad haga las cosas que tú quieres en realidad, pero haciéndola a través del amor verdadero, haciéndola a través de un amor que no sea fingido, de un amor real que cumple, que un amor que es capaz de hacer hasta lo imposible. O sea, ¿cuántas veces no hemos estado nosotros allí viendo la provisión, viendo la mano de Dios, viendo el mover de Dios, inclusive hasta hacer lo imposible, y estamos allí a la brecha con Él? ¿Por qué? Porque nos proponemos en realidad a dejarnos primero que todos amar, porque es muy fácil nosotros algunas veces decir de la boca para afuera, bueno, pero ¿cómo amo? No es así nada más. Primero, para que tú des amor, tienes que recibir amor. Tienes que, básicamente, dejar de que esté dentro de ti el motor del reino, que es el Hijo de Dios. Así es. Y bueno, y también vemos en la palabra que en realidad Jesús no fue enviado para condenarnos, sino para que seamos salvos a través de Él, y que la condenación está en que Él vino al mundo, caminó entre los hombres, caminó entre nosotros, y no le creyeron. ¿No? Esa es la verdadera condenación, vivir en este mundo teniendo la posibilidad de vivir vida en abundancia, que es lo que nos promete en su palabra, y no quererlo y negarlo por la dureza de nuestro corazón. Eso es súper fuerte, en realidad es fuerte. Justo hoy o mañana estaba leyendo de que a veces muchas personas, me imagino, me pasa también, que nos afanamos, ¿no?, por hacer las cosas bien o por intentar agradarle a Él, y hay una parte en que los discípulos le preguntan a Jesús ¿quién va a poder ser salvo? Porque le dice, bueno, para ser salvo tenés que cumplir los mandamientos. Cuando viene el joven rico le dice, todo esto ya lo hice. Hay personas que hacen las cosas bien, entre comillas, humanamente. Entonces Jesús le dice, bueno, te falta una cosa, vende todo y dáselo a los pobres. Y entonces los discípulos, asombrados por todo esto, le dicen, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces también creemos en un Dios de lo imposible, y lo único que tenemos que, primer paso, creerle a Jesús, y el resto va a venir por añadidura. Buscarlo primero y el resto viene por añadidura. Busquemos primero el reino. Amén, amén. De hoy. Así que bueno, audiencia, la verdad que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Este programa también va a estar alumbrando en la noche, se va a hacer, como quien dice, la repetición allí en la madrugada. Igualmente, audiencia, los invitamos a que sigan acá en la programación de la 91.5. Hemos llegado a la final de esta segunda media tarde. Gracias, Fer, por estar acá. Gracias a ti. Y bueno, no se olviden de que la SOE está toda la semana, así que estamos acá para escucharlo. Si tienes algún mensaje, nos puedes escribir. Si tienes alguna petición, allí puedes escribirnos para darte una mano, para ayudarte, para que entiendas también de que tienes una familia acá en Cristo, y en la SOE FM especialmente,
que quiere ayudarte, que piensa en ti y de que quiere también entregarte a través de esta programación exquisita que preparamos para cada uno de ustedes, lo que Dios hace en realidad con nosotros y hablarte de lo que en realidad mente está en su palabra. Así que nos puedes escribir a través del 094-929-717. Y la verdad que muchísimas gracias, hemos llegado al final y nos vemos mañana en Estación de Fe. Muchísimas gracias, hasta la no puedo callar, con voz profética si tiro es para edificar, si te confrontan la intención, esto no es para guerrear, no te enojes, esta canción es tu creación. Newton